Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de trading. El vídeo de hoy es muy especial porque vamos a hablar de acciones, vamos a hablar de hacer trading en acciones. Ya sabéis que yo soy fiel al mundo de las criptomonedas, pero es que sois tantos los que me habéis pedido que suba algún vídeo con estrategias de otros activos que al final me he decantado por hacerlo, ¿vale? Bien, tenemos en pantalla la plataforma de BingX. Aquí en BingX podemos poner la pantalla dividida en 4 activos, en 2, en 3. ¿Podríamos hacerlo en TradingView? Sí, aquí en TradingView, si nos vamos al cuadradito este, podríamos también dividir la pantalla en diferentes activos, pero nos va a tocar pagar, ¿vale? Simplemente con la de 2, si nos vamos a esta de pantalla dividida en 2 activos, ya nos va a pedir que hagamos al menos la versión Pro, ¿vale? Y por el contrario, en BingX lo tenemos totalmente gratuito. Ya sabéis que BingX es el exchange sponsor del canal y tenemos esta opción. Podemos ir analizando diferentes activos. Si queremos operar en cualquiera de estos activos, simplemente nos vamos a tradear ahora. Por ejemplo, estamos en Tesla, nos vamos a tradear ahora, damos un clic y automáticamente nos va a llevar a la pantalla completa, en este caso de Tesla. Ahí la tendríamos. En este caso el mercado está cerrado. Ahora os voy a decir los horarios, al menos para España, pero ahí lo tendríamos y ya podríamos operar. Vamos a cerrar esta pestaña. Bien, voy a comentar unas cuantas cosas porque os las tenéis que grabar a fuego para la estrategia que vamos a ver hoy. En primer lugar, para quien no sepa qué son las acciones, si nos vamos aquí en BingX, las encontramos muy fácilmente dentro de la pestaña de contratos. Si nos vamos a futuros, se nos va a abrir todo esto y aquí tenemos, como ya sabéis, ¿vale? Acciones, forex, índices, commodities. En este caso nos vamos a quedar con las acciones. ¿Qué acciones tenemos en BingX? Tenemos Apple, tenemos Amazon, tenemos Ford, tenemos Fastly, tenemos Google, tenemos Intel, tenemos LIFT, tenemos Microsoft, Palantir y Tesla. Unas son muy conocidas, otras menos, pero son las acciones que tenemos en BingX. Como ya sabéis, todas las acciones que tenemos en BingX las podemos operar perfectamente con USDT, tanto las acciones como el mercado de Forex y como cualquier otro activo como cripto, oro, plata, índices, todo lo podemos operar mediante USDT, ¿vale? En este caso yo he escogido la acción de Tesla. Tenemos a Fastly por aquí arriba, tenemos Amazon y también tenemos a Google. Para cambiar aquí simplemente tendríamos que venirnos aquí y escoger otra acción. Le daríamos clic y se nos cargaría en la pantalla que escojamos. Y para tradear, como os había dicho, nos iríamos a la pestaña tradear de cualquiera de las 4 pantallas y ya estaríamos en pantalla completa para hacer operaciones. Ya sabéis que podéis operar en cuenta demo, sin ningún tipo de problema. Bien, vamos al lío. Si os fijáis, estoy en 1 minuto en todas las pantallas. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto y 1 minuto. Vamos a operar solamente en la apertura de las acciones. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta los gaps que nos deja el cierre del día anterior. Tranquilos que vamos a pasar a verlo ahora mismo, Antes de nada, comentar que la hora de apertura de las acciones, como pueden ser Tesla, Microsoft, Apple, Google y otras compañías, varía según el mercado en el que se cotizan. Si por ejemplo estás en España como yo, las acciones de estas compañías se cotizan en la bolsa de Nueva York. ¿Cuál es el horario de Nueva York? Pues el horario es de 2:30 a 9, o lo que es lo mismo, de 14:30 a las 21, horario español, ¿vale? Dependiendo de el país desde donde me estés viendo, entonces tendrás que hacer el cálculo, ¿vale? Bien sea ir unas horas atrás o unas horas adelante. A ver, es importante tener en cuenta que estos horarios pueden también variar en días festivos en Estados Unidos, pero bueno, por lo general este es el horario. Esta estrategia que vamos a ver hoy se basa en la continuación de un gap. Quiere decir que cuando el mercado nos deje un gap, nosotros vamos a ir a continuar ese gap si se dan las condiciones que vamos a ver después. Vale, ahora bien, ¿qué es un gap? Porque claro, mucha gente está viendo este vídeo y dice, a ver, pero ¿qué dice? ¿Qué es un gap? Bueno, vamos a buscar el último cierre, vamos a ver. Bueno, aquí el mercado está cerrado, pero si nos vamos al cierre de ayer, a ver dónde está, aquí lo tenemos, vale, perfecto. Aquí vemos el cierre y aquí la apertura. ¿Veis este huequito que nos deja aquí? Eso es un gap, ¿de acuerdo?
Nosotros lo que vamos a hacer es entrar aquí en la apertura, siempre en las aperturas, pero claro, tienen que darse ciertas condiciones. Pero bueno, ahora que ya sabéis lo que es un gap, quiero explicar también qué es un gap alcista y qué es un gap bajista, ¿vale? Bien, vamos a tener en cuenta una cosa. El precio cierra aquí, fijaros, voy a marcar con un cuadradito, lo voy a acercar un poco para que lo veáis bien. Ahí, os voy a marcar justamente la vela de cierre. Bien, ahí tenemos marcada la vela de cierre. Bien, ¿qué es un gap alcista? Porque nosotros pensar que vamos a continuar el gap. Un gap alcista significa que la apertura al día siguiente, olvidaros de esto ahora, ¿vale? Olvidaros de esto, simplemente es como ejemplo. Os voy a poner aquí 2X con una flechita cada una. Bien, este sería un gap alcista y este sería un gap bajista. ¿Por qué? Porque eso ya independientemente del color de que se forme la vela, que para hacer las operaciones sí lo vamos a tener en cuenta, pero para explicar lo que es un gap alcista y un gap bajista lo puedo explicar así. Si el precio empieza, la vela que se inicia empieza por encima de la vela que se cerró el día anterior, es un gap alcista. Si por el contrario se empieza a formar vela por debajo de la vela del día anterior, estamos hablando de un gap bajista. Es decir, esto, en lugar de haber empezado esta vela aquí, podría haber empezado una vela aquí. Perfectamente podría haber empezado una vela aquí y empezar aquí la estructura que sea, bien sea bajista, bien sea alcista. Y aquí lo mismo, que empiece aquí no significa que vaya a ir to the moon. Esto puede, la estructura, ir hacia abajo, pero seguiría siendo un gap alcista, ¿vale? La diferencia es esa. La única diferencia entre un gap alcista y un gap bajista es que el mercado, cuando inicia, o la apertura mejor dicho, empieza por encima del precio de la vela del día anterior, mientras que un gap bajista empieza por debajo del precio de la vela anterior. Hasta ahí todo correcto. Ya sabemos lo que es un gap alcista y un gap bajista. Como os acabo de comentar, que empiece por arriba no significa que vaya a ir para arriba el mercado. No nos lo va a poner el mercado tan fácil. Y que empiece por debajo, es decir, que sea un gap bajista, no significa que la estructura se vaya a formar bajista. El mercado no nos lo va a poner tan fácil, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones en las que nosotros vamos a entrar, bien sea en long o bien sea en short? Si nos encontramos con esta apertura, por ejemplo, nos encontramos con la primera vela a 1 minuto, recordad, a 1 minuto, siempre a 1 minuto, con esta estrategia a 1 minuto siempre. Si nos encontramos con la primera vela verde, vamos a esperar a ver qué es lo que hace las velas posteriores. Bueno, en primer lugar, no cabe decir que esto es un gap alcista, está por encima del precio, ¿vale? Creo que hasta ahí se ha entendido bien. Gap alcista, condiciones. Si nos encontramos ante un gap alcista, hay que observar las velas. ¿Para qué? Para continuar la tendencia. En el momento que lo tengáis dominado, las 3-4 primeras velas, como tengo marcadas aquí, me tienen que indicar una direccionalidad, en este caso alcista. Yo, por ejemplo, aquí, si veo esta zona con unas líneas de tendencia, todo me está indicando movimiento alcista y con fuerza. Recordad, las velas tienen que tener cuerpo. No me valen velas de este tipo. De este tipo no me valen. No me valen porque no sirve. Tienen que ser velas de este tamaño. No tiene por qué ser la primera ya súper enorme. Pero fijaros que he marcado aquí 1, 2, 3, 4, 5 velas. De esas 5 velas, 4 son verdes y de un gran tamaño. Eso es la mejor de las condiciones que se puede dar para esta estrategia. Velas con cuerpo, velas de color verde, gap alcista, ¿vale? Obviamente, si por ejemplo aquí predominase el color rojo en estas 4 o 5 velas que puedes marcar aquí, fuesen de color rojo o tuviesen poco cuerpo. Si fueran verdes con poco cuerpo, no serviría. Si fueran rojas, menos aún, ¿vale? En el caso contrario, sí. Si fuese un gap bajista, aquí tendrían que ser velas rojas e intentar buscar un patrón como este, aunque sea pequeñito. Bien, esto se opera una vez al día nada más. Por eso aquí no vale ser impacientes ni mucho menos. Otra cosa, ya veis que aquí, por ejemplo, tenemos todas estas acciones. Podemos poner 4 en pantalla, podemos también ver en TradingView las que queramos. Eso podéis hacerlo como queráis. El caso es que si no cumple en ninguna acción de las que estamos analizando, no os olvidamos hasta la próxima apertura, es decir, hasta el día siguiente. Aquí no vale ser un caliente, hay que ser paciente y así los resultados llegarán por sí solos, ¿vale? Con calma, con paciencia y sobre todo con una buena gestión. Hablando de gestión, una gestión a 1 a 1 sería lo ideal. Aquí por primera vez en el canal no vamos a tener en cuenta ni soportes ni resistencias, ¿vale? Como mucho una estructura básica
como la que tenemos aquí, con unas líneas de tendencia. Digamos que va a influir mucho el color predominante, también el tamaño de las velas, pero no vamos a tener en cuenta tampoco soportes ni resistencias, porque aquí se trata de continuar con una tendencia, ¿vale? Y estamos a un minuto. Aquí no nos dice mucho los soportes y las resistencias, porque lo que queremos es coger una tendencia larga, una tendencia grande, ¿vale? Aquí puede ser grande, hasta aquí puede ser grande. De todas formas, como os digo, aquí lo mejor es que llevéis una gestión de 1 a 1. Lógicamente, con un stop loss amplio para que el precio no nos coma si se va a la vuelta, ¿eh? Eso como siempre. Y bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIC, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Bien, ya sabiendo eso, podemos mirar algunos ejemplos, porque también vamos a ver ejemplos donde no se puede entrar, lógicamente. También cabe decir que esta estrategia, como cualquier otra estrategia de las que traigo al canal, no es infalible. No vamos a acertar el 100%. Vamos a irnos a buscar el día anterior, vamos para atrás, vamos todo para atrás, y aquí nos encontramos con una situación donde no se puede entrar. Por eso yo no solo os digo cuándo se puede entrar, sino cuándo no se puede entrar. Creo que ya lo estáis viendo muy claro, pero lo vamos a ver mejor ahora, ¿vale? Con un ejemplo. Bien, en primer lugar, ¿qué tipo de gap es este? ¿Alcista o bajista? Bueno, creo que no hay nada que decir. La apertura ha sido por debajo del precio del día anterior del cierre, con lo cual este gap es bajista. Debería de predominar el color rojo, ¿cierto? Es todo lo contrario al ejemplo que hemos visto antes. ¿Y qué color predomina en todas estas velas? Os la voy a marcar. Vamos a coger las mismas velas que antes. 1, 2, 3, 4, 5 velas. Para que sea igual, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5 velas, vale. 5 velas. Ahí, para hacer una operación en short, debería de predominar el color rojo. Y sin embargo, predomina el color verde. Mal asunto, ¿no? Nosotros entraríamos en la quinta vela. Después de estas 5 velas, a vela cerrada, entraríamos aquí para continuar el short. Y sin embargo, veis que el precio se va para arriba. A no ser que hubiésemos tomado ganancia aquí, si esto lo abrimos un poco más y nos ponemos aquí 1 a 1, vemos que si continuamos con la operación, aquí por ejemplo, ya hubiésemos tocado el stop loss, ¿vale? A no ser que hubiésemos salido aquí, pero bueno, esa no es la estrategia. Aquí no se entra. Tienen que predominar las velas de color rojo. Tenemos que poder marcar, al igual que hicimos antes. Vamos a ir otra vez a la de antes para ver cómo sería una entrada, en este caso en long. Vamos allá, ahí estamos en el gap de antes, gap alcista, predominando el color verde. Entraríamos después de la cuarta vela. Yo ya os digo, hay quien entra en la primera vela. Yo esta estrategia, según me la han compartido, la persona que me la ha compartido, entra después de la primera vela, espera una vela verde, en este caso, al ser un gap alcista, espera una primera vela verde con cuerpo y en la segunda vela ya entra. Y yo, según todo lo que he estado mirando estos días, veo que no tiene mucho sentido la primera vela. No, de hecho, si acaparo 5 velas, más no, ¿vale? Más no, porque ya sería demasiado. Y 2
velas también sería poco. 5 velas yo lo veo correcto. De esas 5 velas tiene que predominar el color de la tendencia. En este caso, al ser un gap alcista, necesitamos color verde. Necesitamos también velas con cuerpo. Necesitamos que se esté formando una estructura, aunque sea pequeñita, ¿vale? Después de esa quinta vela, sí, a vela cerrada, tomaríamos nuestra posición justamente a vela cerrada de la quinta a la sexta vela, ¿vale? ¿Me explico? 1 a 1. Bueno, aquí la gestión ya es muy personal, ¿vale? Yo no recomiendo que hagáis esto, no porque sea 1 a 1, hagáis esto, os peguéis aquí, ¿vale? Dejarle espacio, ¿vale? Dejarle un poco de espacio para que el precio fluctúe, ¿vale? Un 1 a 1, pero un stop loss razonable, ¿vale? Porque el precio se mueve y no queremos que nos saque un mechazo, ¿vale? Ahí estaría bien. Si dejamos la operación correr, bueno, ya veis que aquí arriba, sin irnos muy lejos, aquí ya veis que ya hubiésemos cerrado la operación. Operaciones de 1 minuto, estas operaciones son cortas, son cortas. ¿Cuál es el problema de esta estrategia? Suele tener un porcentaje de acierto bastante alto. El problema es que solo se operan las aperturas, es decir, vamos a hacer muy pocas operaciones. Puede que 1 al día, puede que 2 al día, dependiendo de las acciones, dependiendo de en cuántas acciones encontremos oportunidad para entrar, dependiendo de que se ven las condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, si no trabajamos con capitales pues un poco abundantes, no vamos a ver grandes recompensas, a no ser que usemos también un apalancamiento un poco más alto. Ya sabéis que yo me suelo apalancar en la mayoría de estrategias con 5x, pero en esta estrategia se puede abusar un poco más del apalancamiento, porque si no, no vamos a ver beneficios, ¿vale? Pensar que estamos a 1 minuto, que el precio se mueve en rangos de precio muy pequeñitos, ¿vale? Vamos a ver cualquier otra. Esta de Fastly que tengo aquí, vamos a abrir el gráfico, vamos a tradear ahora para que veáis en BingX. Bueno, aquí obviamente me pone mercado cerrado, ¿vale? Porque a las 9 o 9 y media el mercado aquí en España ya está cerrado, ¿de acuerdo? Bueno, esta gráfica de Fastly no es la gráfica más guapa porque está llena de gaps por todas las partes, independientemente de que sea el cierre o no, pero bueno, para el ejemplo me sirve. Yo recomiendo que trabajéis con acciones como Microsoft, como puede ser Google, Tesla. Tesla, por ejemplo, es una acción de las más negociadas, ¿vale? Me gusta también. Vamos a buscar el último gap, vamos a ver, ahí lo tenemos. Ya lo he encontrado. Vamos a poner un poco más grande esto para que lo veáis bien. Mirad, aquí me pone mercado cerrado, abre en... y el tiempo. Hoy es cuando estoy grabando el vídeo, es sábado a la noche. Todavía faltan pues esto, ¿vale? 38 horas, 48 minutos, ¿vale? Bien, genial. Este ejemplo nos viene de perlas, aquí en Fastly. Aunque ya os digo que la gráfica no es la más guapa, por así decir, pero quiero que quede clara la idea de cómo funciona la estrategia. Aquí lo estáis viendo a la perfección. Cierre del día anterior, inicio del día siguiente. Mucha gente, como os comentaba, ve la primera vela alcista y entran. Mal hecho porque la primera vela y menos a 1 minuto no nos dice nada. Esto se puede dar la vuelta y nos fastidia. Entonces yo, como os comenté antes, voy a coger, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 velas. No me cuesta nada hacer un poco de análisis antes de hacer las operaciones. 5 velas. ¿Qué color predomina? Bueno, en primer lugar, ¿es un gap alcista o bajista? Es un gap alcista, ¿vale? El precio abre por encima del precio de cierre del día anterior, ¿vale? ¿Qué necesitamos? ¿Velas verdes o velas rojas? Si es un gap alcista, necesitamos velas verdes. Si es un gap bajista, necesitamos velas rojas, ¿vale? Hasta ahí está cumpliendo. ¿Qué color predomina aquí? Bien, tenemos 1, 2, 3, 4 velas verdes frente a una roja. Perfecto. Cuerpos de las velas. Si hacemos una vista general, vemos que tenemos aquí 3 velas verdes que tienen unos cuerpos importantes. Genial. Aparte de eso, también se puede ir trazando, pues bueno, simplemente esto es como orientación, aunque después haga otras cosas en el mercado, vaya fluctuando, pero vemos que esto va para arriba, no va para abajo. Ahí es donde yo quiero llegar. Entonces, bien, nuestra operación sería, en la siguiente vela, tomar la posición, ¿vale? Como ya sabéis, no me poner esto aquí, ¿vale? Porque al mínimo movimiento os va a fastidiar. 1 a 1, más o menos. Aquí, como ya os comenté al principio del vídeo, no vamos a tener en cuenta ni soportes ni resistencias. Y ya veis que es que a muy pocos minutos ya salimos de la operación. En este caso, fijaros que no es tan poco, es un 1,30. Un 1,30 con un 5x, estaríamos hablando de un 6,5, ¿vale? 1,30 por 5x, si no me equivoco, sí, un 6,5. Un 6,5 con 5x.
5X de apalancamiento. Ahora, como ya os comenté antes, aquí podemos abusar un poco del apalancamiento porque estamos a 1 minuto, es scalping, estamos llevando una gestión de riesgo de 1 a 1, así que imaginaros si en lugar de 5X entramos con un 20, ¿vale? Pues ese 1.30 por 20 de apalancamiento se convertiría en un 26% en una operación, y ya ese día nos olvidamos, a no ser que encontremos otra acción que en la apertura también esté cumpliendo con las mismas condiciones que estamos viendo, ¿vale? Bueno, y para finalizar vamos a ver un gap bajista, porque no hemos visto ninguno, hemos visto varios ejemplos alcistas, pero bajistas no hemos visto nada, así que bien. Vale, mirar porque yo tengo en cuenta más de una vela, y ahora lo vais a ver porque esto es interesante. Bueno, en primer lugar, este es un ejemplo totalmente contrario a lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Esto es el cierre y aquí tenemos la apertura del día siguiente. Lógicamente, si está por debajo del precio de cierre, esto es un gap bajista. Quedaros con esos nombres, ¿vale? Porque para otras cosas no me gusta usar tecnicismos y me gusta hablar, pues bueno, con un lenguaje más de la calle para entendernos, pero en este caso es importante que os quedéis con estas cosas porque está claro que un gap es un gap, pero es importante saber si en la apertura se forma un gap alcista o bajista, y no tiene nada que ver con el color de las velas, ¿vale? Ya lo hemos visto antes. Ya teniendo en cuenta que es un gap bajista, lo que necesitamos son velas de color rojo. Bien, aquí tenemos de todo un poco, pero vamos a analizarlo un poco. Como os había comentado, la persona que me compartió la estrategia me dijo que entraba en la primera vela si cumplía las condiciones, si no se iba ya a otra acción, si se daban las condiciones, o ya volvía al día siguiente. En este caso vemos que la primera vela no es roja, es verde, con lo cual si a la primera vela ya abandonas, en este caso ya esta situación la darías ya por finalizada y te esperarías al día siguiente. Por eso yo me voy un paso más allá. Yo voy a coger 5 velas, igual vamos a por esas 5 velas. Vale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, vale. Color predominante, vale, hay 3 velas de color rojo. Sí es verdad que estas no tienen mucho cuerpo, pero esta última tiene mucho cuerpo. Más cosas, si trazamos una línea de tendencia o arriba, vale, vemos que está apretando para abajo, que después hace sus cosas, ¿vale? Con sus impulsos, retrocesos, vale. Pero está claro que la apertura tiende a ir hacia abajo, independientemente de que la vela primera sea de color verde. Como ya os digo, no todas las operaciones van a salir buenas. Quedaros con eso, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, os pongo un caso. Si entramos aquí, posición corta, entramos aquí a cierre de esta vela, y aquí, dependiendo de nuestra gestión, por eso os digo que no pongáis esto muy cerca, porque mirad, aquí se podrían dar dos escenarios. Que pongamos una gestión de riesgo muy raquítica, con lo cual aquí ya tocamos el stop loss y ya, entonces sí que nos vamos hasta mañana, pero sí o sí. Pero bueno, si por ejemplo hacemos esto, sigue siendo 1 a 1 o no, ¿vale? Si 1 a 1 quiere decir que esto es igual a esto en proporción. Aquí estamos 0,67 y 0,67, por ejemplo, o 1%, 1%, lo que queráis. 1 a 1 significa esto, eso, ¿vale? El ratio de riesgo recompensa, 1 a 1. Aquí mirad cómo cambia el escenario, ¿vale? Aquí no tocamos el stop loss, sino que tocamos take profit, aquí salimos en ganancias. Así que mirad lo importante que es la toma de ganancias. Muchas veces es mejor dejar un stop loss un poco holgado para que el precio se mueva, ¿vale? Y bueno, amigos, esta es la estrategia que os quería traer el día de hoy. Recordad que desde BingX tenemos todo. Tenemos acciones, tenemos forex, tenemos índices, materias primas. Si le damos a la pestaña de más, también tenemos aquí Web3, activos top, metaverso, DeFi, infraestructura. Vamos, o sea, no hay ningún activo que no puedas operar dentro de BingX. Y además con USDT y sin verificación KIC, ¿vale? Así que aquí lo tenemos todo. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Recordad siempre tener una buena gestión de riesgo, una buena gestión de capital. Esa es la base de toda estrategia, ya lo sabéis. También recordad unirse al grupo de Telegram, donde ya somos más de 5.000 miembros. Ahí hay gente muy preparada, operando todo tipo de estrategias, compartiendo todo tipo de análisis. Estamos las 24 horas charlando, debatiendo, compartiendo capturas de pantalla, posibles escenarios en el mercado, posibles entradas, para que después cada cual las aproveche o no, todo bajo su propia responsabilidad, por supuesto. También, si te ha gustado el vídeo, déjale un like, un comentario, suscríbete al canal, no me canso de decirlo. Si apoyas al canal, el canal crece y podré seguir compartiendo contenido de este tipo. También
También, dejando like y comentario, también estarás indirectamente participando en futuros sorteos que estoy haciendo de forma periódica. Ya dicho esto, nos vemos dentro del grupo de Telegram y en el próximo vídeo, amigos. Un saludo a todos. ¡Chao!